El día de hoy vamos a estar platicando de cómo está el panorama de la diabetes aquí en nuestro país y en el mundo, así que va a estar muy interesante. Los invito a que se queden escuchando su programa en línea a través del 1040. Comenzamos. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. 7 de la mañana con 5 minutos, muy buenos días, me da mucho gusto saludarles, yo soy Ruth León y bueno, pues un placer compartir con ustedes esta mañana, como siempre en este programa de salud y de nutrición, para juntos aprender y bueno, pues concientizarnos, como es el caso de hoy, de una de las condiciones de vida que ha ido creciendo mucho y que bueno, pues es considerada una enfermedad, es la diabetes. De hecho, mañana precisamente se celebra el Día Mundial de la Diabetes y en marco a esta celebración pues también estamos con esta concientización hacia ustedes, radioescuchas, para que aprendamos más, porque bueno, la diabetes se puede prevenir en muchos de los casos y quien ya la tiene pues también puede vivir casi una vida normal, diríamos así, con todos los cuidados que ustedes puedan estar llevando a cabo. Y bueno, pues para eso ya tengo a mi invitado del día de hoy aquí, él es el doctor Carlos Torres, me da mucho gusto que esté con nosotros acompañándonos con este tema, ya que él pues es experto precisamente en todo este tema de la diabetes. Bienvenido. Buenos días, Ruth. Te agradezco mucho la invitación aquí a tu programa y a Radio Mujer. Sí, efectivamente, como bien lo comentas, mañana se celebra o se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Y fíjate que me llama mucho la atención que solemos ser como muy mediáticos y muy emergentes. Viene el día de algo y es cuando se habla de ese algo, ¿no? Claro. Y en torno al día previo o el día o quizá un día posterior, hablamos y nos concientizamos y nos sensibilizamos en torno a la problemática en cuestión del día fulanito de. Sin embargo, creo que estamos dejando muy de lado que efectivamente la diabetes se considera en este momento una epidemia. ¿Qué es una epidemia? Pues una epidemia es cuando tenemos más casos de lo que esperamos. Vamos a poner un ejemplo así arbitrario. Claro. Vamos a decir que en una escuela nosotros esperamos que haya 10 niños enfermos al mismo tiempo. Eso es lo esperado, ¿sí? Sin embargo, si en un día yo tengo 80 niños enfermos, son más casos de los esperados, y a eso le llamamos una epidemia. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces con la diabetes? Efectivamente, pero cuando tenemos más casos de lo esperado a nivel mundial, le llamamos una pandemia. ¿Sí? El asunto de la diabetes es tan serio a nivel mundial que la Organización de las Naciones Unidas hace algunos años la consideró una amenaza a la humanidad, al mismo nivel que cuestiones nucleares o guerras, ¿sí? Ahora, ¿qué está sucediendo en nuestro país? Esto es una situación muy complicada, Ruth, porque cuando uno revisa las cifras, es un baile de cifras. Claro. Hay muchas cifras y muchas cambian, ¿no? Cambian y llega un momento en que uno no entiende realmente por qué cambian. Cuando uno está viendo la situación epidemiológica, cuando uno está viendo la situación de los casos, de las personas, de los números, y uno está viendo el incremento o el aumento de el número de personas que están adquiriendo la enfermedad o desarrollándolas, uno de manera, digamos, simple va imaginando o asumiendo que esto está aumentando en términos reales. Claro. Sin embargo, cuando uno llega a ver las cifras oficiales, las cifras que al menos el gobierno de nuestro país publica, uno dice, esto no contrasta. Sí, no concuerda con lo esperado, ¿no? De que dices, ¿cómo es posible que baje si yo estoy viendo, por ejemplo, en tu caso en consulta, que el número de personas sigue aumentando y sigue creciendo? Esta situación llega a ser compleja, Ruth, porque yo no puedo decir, hay más números, porque yo no tengo un estudio que lo demuestre. Entonces me tengo que apegar a la información oficial. En este momento, Ruth, recientemente se acaba de publicar un estudio que se llama la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, llamada ENSANUD. Esta ENSANUD mide el número de personas que padecen diabetes. Lo hacen a través de una toma de muestra de sangre
regularmente lo hacen en ayuno, en personas distribuidas en todo el país. Ok. En uno de los estudios del ENSANUD, que se ha hecho cada X tiempo. La última fue del 2012, ¿no? 2016. Y ahorita está ya la del 2016. 2016 le llaman A Medio Camino. Ok. Así le llamaron. Acaba de ser publicada hace recientemente. No te sé precisar la fecha, pero es... sí, como cada 4 años. Un es par de más o meses menos la lo acaban de que- publicar, sí. Ok. Entonces, en una de las encuestas de la ENSANUD que hicieron en 2006, además de medir glucosa en sangre en ayuno, midieron una prueba que se llama prueba de hemoglobina glucosilada, que es una prueba que se considera el estándar de oro para medir el control de la enfermedad y para diagnosticar la enfermedad. Regreso a 2016. En 2016 se acaba de publicar que la prevalencia de diabetes en México es del 9.4. Cuando antes era como del... En 2010 14, se publicó ¿no? y era del 14, Ruth. Pero fíjate, aquí viene otro asunto. Uno viene viendo las encuestas desde los años 80, 90 y uno va viendo cómo va aumentando el número de personas. Va Claro. aumentando. Y de repente, al menos en esta nueva administración, reduce la diabetes así mágicamente, ¿no? Habrá quien te pueda decir, es que están muriendo muchas personas con diabetes y por eso hay menos. Baja, Es cierto, la mortalidad de diabetes ya anda cerca de 100,000 personas cada año. Ok. Sí. Y la mortalidad por complicaciones, ¿no? Que sería uno de los puntos ahorita que pudiéramos Fíjate que aclarar. ahí hay una situación que aún no está Bien definida. bien medida, Ujú. ¿sí? Ya muchas de las muertes directamente asociadas a diabetes ya se cuentan. Ok. En los certificados de defunción hay la facilidad de poner 3 causas de diabetes, de muerte en una persona. Puedes poner, digamos, en primer lugar, infarto, a consecuencia de diabetes. Entonces, cuando hacen la clasificación y la estadificación de estas muertes, no ponen muerte infarto. La causa fue diabetes. ¿Sí? Causa principal, enfermedad renal crónica. A Ocasionada consecuencia por de diabetes. ¿Sí? Y toman diabetes, no toman enfermedad Efectivamente. Esto fue un gran cambio que se hizo, porque anteriormente tomaban la primera sin ver el contexto, sin ver la causa, sin ver los desencadenantes de. Entonces, hoy en día es mucho más precisa la contabilidad de esto. Entonces, andamos, te digo, 98,000, cerca de 100,000 personas cada año. Es demasiado. La mortalidad. Y es la primera causa de muerte en México. Luego aquí entran muchas cuestiones, Ruth, que son también como confusas, ¿no? Nuestro primer problema de salud, digamos, en cuanto a muerte general, es diabetes. Sin embargo, vemos que muchos de los esfuerzos de salud van dirigidos a otras condiciones de salud que no son tan desastrosas, por así decirlo. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué se trata este asunto, no? Si lo que más está padeciendo mi población es diabetes y de lo que está muriendo más es diabetes, yo entendería que los recursos tendrían que irse a diabetes. Claro. No estoy quitándole la gravedad a otras enfermedades o condiciones de salud, sino que también tendríamos que trabajar más, al menos en políticas de salud pública, en la prevención de la diabetes. Definitivamente, Carlos. Pues qué cifras tan alarmantes nos estás dando esta mañana para iniciar además la semana, pero más que nada yo pienso es que para hacer conciencia. Vamos a irnos ya a nuestra primera casi pausa, no sin antes darles la bienvenida a todos los que ya nos están sintonizando a través del 1040 de AM o también recordarles nuestra página, por ahí nos pueden visualizar a través del canal YouTube, a través de www.radiomujer.com.mx. Recuerden en la parte donde dice Radio Mujer en Vivo, ahí le dan clic y ahí nos pueden estar viendo. Estamos totalmente en vivo transmitiendo aquí desde la ciudad de Guadalajara. También nuestros teléfonos en cabina ya están listos si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Recuerden, hoy vamos a estar hablando de la diabetes, de esas cifras tan alarmantes, pero también, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto para la prevención? 31 22 11 90, 36 47 18 83 o envíanos también vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Regresamos.
Ruth León es maestra en nutrición humana. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso aquí en tu programa en línea. Muchas gracias a todos quienes continúan escuchándonos. El día de hoy platicando acerca de la diabetes y estos números tan reales, tan fríos que se escuchan, pero pues son realistas. Hay que poner ahora sí que todo de nuestra parte para no estar dentro de estas estadísticas. Y si ya estás ahí, bueno, no pasar a la estadística de la mortalidad, que ya nos hablaba aquí el doctor Carlos Torres, quien es especialista en diabetes y este tipo de enfermedades metabólicas, acerca de toda la mortalidad que puede ocasionar la diabetes, pero una diabetes mal controlada, ¿no? Sí, Ruth, fíjate que la diabetes tiene una característica muy particular. Uh-huh. Es una enfermedad totalmente prevenible, evitable. Desafortunadamente, al menos nuestro sistema de salud está diseñado para ser emergente. Ahorita viene la emergencia, digamos, del dengue y todos los recursos, el dinero, la promoción, van a esa situación, ¿no? El tratamiento. Ajá. Viene, por ejemplo, una situación lamentable como un terremoto o un ciclón y todos los recursos van para allá. Uh-huh. Entonces nuestro sistema no está diseñado para ser preventivo o para evitar que no se presenten ciertas diabetes, enfermedades, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Ahora, yo te podría decir que en términos simples y sencillos habría, digamos, 5 pilares para evitar la diabetes. Uh-huh. El primero, lo más básico, es un plan de nutrición. Balanceado, equilibrado, a nuestro gusto. El segundo sería una actividad física regular. Sabemos que con 150 minutos de ejercicio a la semana es suficiente. No necesitan inscribirse o ser deportistas de alto rendimiento. De hecho, fíjate que eso a veces puede ser contraproducente. Uh-huh. Tú vas al gimnasio y vas a una clase con un instructor que tiene, no sé, 10 años haciendo ejercicio, que tiene una condición física impresionante, y vas a una clase de 1 hora, hora y media, con una intensidad muy fuerte, y si tú no tienes condición física te puedes hasta lastimar. Claro. Entonces una recomendación simple es salir a caminar, a un parque, a la vuelta y vuelta, media hora, de lunes a domingo. Así de simple. Perfecto. ¿Sí? Entonces ya ahí ya completarías, dijimos, al menos 150 minutos de actividad física por a la semana. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, media hora es suficiente. Ok, ya llevamos entonces el plan nutricio, el ejercicio. ¿Qué más? Tercer punto, tener un peso saludable. Uh-huh. Los estudios demuestran que con el 10% de reducción del peso es protector. Okay. Vamos a decir, si alguien pesa 100 kilos, con que baje a 90, eso ya lo está protegiendo de la diabetes. Okay. Nada más el 10%, imagínate. Ya no hablo de peso saludable o el peso ideal. Sí. Nada más con reducción del 10%. El cuarto punto, muy importante, que casi no lo tomamos en cuenta, es el control de emociones. Sí. Está muy documentado que cada que uno se enoja, se preocupa, se estresa, se angustia, está triste, deprimido, la glucosa sube. Claro. Si yo controlo mis emociones, pues estas glucosas van a estar normales. O sea, también lo emocional entonces puede llegar a afectar, claro que tanto el estrés, las preocupaciones, la falta de una rutina adecuada de sueño, ¿no? Que la angustia, todo eso sube la glucosa. Ok. ¿Sí? Y yo te diría el quinto pilar, que sería la vigilancia. Ajá. O sea, estarme revisando con cierta frecuencia la glucosa. Uh-huh. No esperarme a que se presente la enfermedad, no esperarme a que ya esté para yo hacer algo. Y además, si ya a esto le sumamos que hay antecedentes en la familia, de primer contacto, no sé, hermanos, papás, se aumenta esta prevalencia, ¿no? Mira, este factor de riesgo. Los factores de riesgo para adquirir o desarrollar diabetes son muchos. A veces los pacientes llegan a la consulta, doctor, ¿qué me causó la diabetes? Y esperan una respuesta como categórica, fue esto. Eso es muy difícil de responder, porque la diabetes está causada
por el conjunto de varios Varios factores. No claro. es uno solo, ¿sí? Te lo planteo así como una forma simple. Cuando hay una sola causa de enfermedad, de una enfermedad, es curable. Vamos, tú tienes una infección de garganta por Es un virus, virus, es una causa, es una bacteria, damos un antibiótico, te curas. Ok. Punto. Pero cuando tienes enfermedades cuya causa son Múltiples, varios factores, es muy difícil encontrar la cura. ¿Cuáles son los factores que te predisponen a desarrollar diabetes? Ok. Uno, la herencia familiar, tener papá o mamá. Dos, y esto es muy sabido, hay genes que predisponen a la diabetes de acuerdo a la raza o a la etnia. En nuestro caso, Ruth, nosotros tenemos una desventaja racial en comparación con otros pueblos del planeta. Portamos un gen que le llaman el gen neandertal, que nos predispone más o menos 19 veces más a la diabetes que cualquier otro grupo étnico del planeta. O sea, en general, por ser mexicanos, Sí, ya tenemos nada más ser esa mexicano. carga genética para desarrollar Sí. diabetes. Digo, a menos que seas mexicana o Ajá. nacida en México de papás Extranjeros. europeos, Ajá. no. Ok. Pero si tienes carga genética mexicana, que es... ¿Sería Latinoamérica? Sí, porque más o también, menos, ¿no? fíjate De que algunas- es un gen que estaba en toda la población del continente americano Ajá. y que no tuvo contacto con los europeos hasta hace 500 años cuando llegaron los españoles Sí, o claro, los pues esa ingleses. mezcla. ¿Sí? Ahí apenas empieza a haber otra carga de genes diferentes. Pero Ok. estuvimos aislados en el continente americano miles de años. Ujú. Entonces el gen está completito, íntegro. Ok, entonces aunque tus papás sean, vamos a decirlo, cubanos, ¿no? También Sí. de todos modos en Latinoamérica Sí, está exacto. El presente gen está muy presente. ese sí. gen. Ok, entonces la herencia familiar de primer contacto pueden ser hermanos, papás. Sí, Sí, sí. aumenta la probabilidad. Aumenta la- El simple hecho de ser mexicanos, tenemos esta genética. ¿Qué más, Carlos? ¿La edad tiene algo que ver? Antes que la edad, yo te pondría un factor que se conjunta con el gen. Ujú. Yo lo digo así. Los genes proponen y el medio ambiente dispone. Tú puedes traer el gen Ujú. y quizá no desarrollar la enfermedad. Claro. Puedes tener la ausencia del gen y desarrollar la enfermedad. Pero obviamente si tienes el gen y este factor que te voy a comentar, la probabilidad sube muy Aumenta. alta. La obesidad. Ok. Entonces la obesidad activa el gen de la diabetes. Ujú. Entonces si eres mexicano y eres gordito Y tienes un familiar. y un familiar, prácticamente tienes 80 boletos de la rifa del tigre. Exacto. Entonces aumenta demasiado la probabilidad conforme vas, ahora sí que viendo, ¿no? Las Sí. condiciones. Y si tú recuerdas, desafortunadamente estamos ahorita en el primer lugar de obesidad en adultos Ujú. y niños a nivel mundial. Claro. Entonces, pues ahí aumenta. En México, en la prevalencia de diabetes, ¿en qué lugar se ocupa? Fíjate que a nivel Aquí. mundial estamos en el lugar número 6. Ujú. A mí llama mucho la atención, esto también es como cuestión de imagen y de creencias. El primer lugar De diabetes. del mundo con diabetes es China, más de poco más de 100 millones de personas. Ujú. Luego sigue la India con 65 millones. Luego está Estados Unidos con cerca de 30 millones. Y nosotros estamos en el lugar número 6 a nivel mundial con 11 millones y medio, más Ok. o menos. También tiene que ver por la población que es mayor, ¿no? O sea, el nivel de Fíjate, estos población. números que te mencioné son número total de personas con diabetes. Ujú. No es por porcentaje. Ok. Por porcentaje, las islas del Pacífico tienen las prevalencias más altas, Ujú. 50%. Ok. Entonces, el 50% de la población de esas islas tienen diabetes. Y es un fenómeno muy parecido al que sucede aquí. Estas poblaciones, cuando suben de peso, Ujú. desarrollan diabetes. Ok. Luego siguen muchos países de Medio Oriente, con prevalencias del 30, 35, Ujú. muy alto. Sí, ¿no? También. Nuestra prevalencia, bueno, al menos las cifras oficiales más recientes, es de el 9.4.
9.4%, pero aún así, ya dijimos, la prevalencia de obesidad aquí en nuestro país es sumamente Sí, elevado. fíjate que entre sobrepeso y obesidad en México andamos en 75% aproximadamente. Claro, entonces ahí sumaríamos otro factor de riesgo Sí. para esta condición que es Sí. la diabetes. Me gustaría diferenciar también porque, bueno, estos factores de riesgo serían mucho más encaminados a desarrollar la diabetes que clasificamos como diabetes tipo 2. Ujú. Ahora, fíjate, tu comentario es muy acertado en el sentido de que tendríamos que hacer un pequeño ajuste en el lenguaje. No Ujú. es la diabetes, Ujú. son las diabetes. Ok. Porque es una variedad de diabetes clasificada en 4 categorías. Ujú. ¿Sí? De todas las diabetes, que son poco menos de 300, en 4 categorías, la más frecuente es la tipo 2, Claro. en un 90. Es la que estamos mencionando La que ahorita, estamos ¿no? Los mencionando. factores de riesgo. Exacto. Entre un 90 y aumenta. 95% de todos los casos de diabetes es tipo 2. 90-95%. Y Ajá. asociado, como te comento, básicamente a obesidad. Ok, entonces esa sería la característica principal. Sí. Y diferenciando con la diabetes tipo 1, pero eso me lo vas a platicar regresando de la pausa, porque ya casi nos vamos al corte. No sin antes recordarle nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 o a través de WhatsApp 33 10 19 07 12. Recuerden, estamos hablando acerca de la diabetes, sus cifras y bueno, pues más adelante también cómo podemos prevenir para que esta enfermedad no siga creciendo. Nos vamos a la pausa, pero ahorita regresamos. Gracias. Ruth León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. 7 de la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso aquí en tu programa en línea. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Por aquí teníamos un comentario. Bueno, hoy estamos hablando de las cifras, del panorama, de cómo pinta la diabetes en el mundo y en nuestro país. Y bueno, Gina nos comenta que cree que es algo muy fuerte porque se está haciendo de manera alarmante lo que estamos mencionando como si fuera una sentencia de muerte. Carlos, ¿cómo ves? Mira, lo primero que podría decirle a Gina, bueno, gracias por escucharnos y por su comentario. Bueno, es cierto que las cifras son alarmantes y no podemos cerrar los ojos y voltear de lado como si esto no existiera. Y mi consejo sería, no hay que tomarlo con miedo, no hay que tomarlo con alarma. Al contrario, es asumir, bueno, hay una situación de riesgo, la resuelvo. Claro. Y la mejor manera de resolverlo es prevenirlo. Prevención es antes de que venga, prevenirlo. Uh-huh. Actividad física regular, Sí, no los nos 5 cuesta nada. puntos que ya nos Un plan de dijiste. nutrición Ujú. tampoco nos cuesta nada. Mantener un peso saludable tampoco es complicado. Ujú. Las emociones. Buscar que lo el decías. regular nuestras emociones. Y eso le va a quitar el miedo y la sentencia de muerte, ¿sí? Ujú. Ahora, hay situaciones de mucha violencia en nuestro país que son más riesgosas Claro. que la diabetes. Sí, definitivamente. Pero yo diría, no hay que voltearnos, no hay que cerrar los ojos y asumir que esto no existe o que no va a pasar nada, que es algo muy típico de nuestra cultura, sino asumir que hay un riesgo y resolverlo. Prevenir desde Sí, antes, ¿no? sí. Porque la cultura también de alimentación que se está teniendo ahorita, pues predispone cada vez más y sobre todo a los pequeños. Sí, Ya decíamos entonces que la diabetes pues va en aumento. sí. Fíjate, estamos ahí dejando varios temas, terminando con factores de riesgo. La alimentación Ujú. rica en azúcares, harinas, los carbohidratos, que es muy frecuente en nuestro país, Ujú. y rico en grasas, también es un factor de riesgo
para diabetes. Ok. La inactividad física es otro factor de riesgo. Ujú. Y aunque no se menciona mucho, yo sí diría que un factor de riesgo es precisamente el mal manejo de las emociones. Ok. El estrés. Fíjate que a veces parece que los mexicanos somos como muy emocionales, ¿no? Ujú. Y eso puede ser también una situación desventajosa. Porque si yo Sí. estoy con un estrés constante, si estoy con una angustia constante, si estoy con una preocupación constante, pues me va a elevar la glucosa en sangre. Ok. Regresando al tema de las diabetes. La diabetes tipo 1 es una diabetes en la que hay un daño total a el páncreas. Ujú. Aquí vamos a entrar a como cuestiones de anatomía, como cuestiones de función del cuerpo. Tenemos en el abdomen un órgano que se llama el páncreas. Ok. Es curioso, todos los humanos lo tenemos y todos los animales también lo tienen. La función principal del páncreas, y esto a veces muchas personas lo desconocen, es Ujú. producir dentro de nuestro cuerpo una hormona muy importante para la función, para la vida, que se llama insulina. Desde aquí viene una situación importante. Todas las personas y todos los animales en condiciones normales Ujú. producimos Producen esta la hormona llamada insulina. Ok. ¿Qué hace la insulina? La insulina tiene muchas funciones, Ruth. Baja, reduce, nivela la glucosa en la sangre, le saca la energía a la comida, Ujú. nos da vitalidad o fuerza para vivir, ayuda a mantener el peso del cuerpo estable, participa en la cicatrización de tejidos, nos protege de infecciones y es indispensable para que el cerebro trabaje bien. O sea, tiene múltiples funciones y es vital. Sí. Entonces esta insulina es la encargada dentro del cuerpo de mantener el control de la glucosa. Ok. En las diabetes, el páncreas se daña y va dejando de producir insulina. Ujú. La velocidad o el tiempo en que el páncreas deja de fabricar insulina es lo que da la característica a las diferentes diabetes. Entonces, la diabetes tipo 1 Ujú. es una fatiga total, una ausencia total de insulina desde el inicio de la enfermedad. Se presenta básicamente en niños y adolescentes, pero Ok. también lo hemos visto en adultos o adultos mayores, con menos Ujú. frecuencia. Y generalmente, bueno, más bien tienen que iniciar el tratamiento con Sí. insulina. Yo vía se lo digo a los subcutánea. pacientes, Ujú. si no tienes algo, ¿qué te tengo que dar? Pues lo que te Lo falta. que no tienes. Claro. ¿Sí? Así de simple. Ajá. En la Entonces, de- esa sería la principal característica que diferencia a la tipo 2. A la tipo 2. Ujú. Sin embargo, la tipo 2, que es la más frecuente, la que más se presenta en nuestro país, es una fatiga gradual, es un cansancio progresivo en el transcurso de los años. Ok. Y cada día el páncreas de las personas con diabetes tipo 2 va dejando de producir insulina Ujú. hasta que va a llegar un momento en que no va a producir prácticamente nada de insulina, algo muy parecido a la diabetes tipo 1. Ok. Esto se suele observar más o menos entre los años 10 a 12 a partir del diagnóstico. Es decir, una persona tiene ya 10 años con esta condición detectada, Sí. entonces en este transcurso de tiempo puede llegar a requerir también insulina o puede llegar a deteriorarse ya ahora sí la capacidad para producir la propia insulina de su páncreas. Vamos a plantearte esto, Ruth. Ujú. En realidad, todas las personas con o sin una condición de salud Ujú. como la diabetes, todos necesitamos la insulina para funcionar y para vivir bien. Ok. La ventaja es que si no tenemos enfermedad, nuestro páncreas la fabrica. Ujú. Si tenemos la condición, hay que reemplazarla o reponerla. Ok. En un inicio, algunos medicamentos ayudan a estimular al páncreas para que libere insulina, pero cuando el páncreas ya no tiene la capacidad de Se fabricar, cansa, se sí, termina, ¿no? ya Sí. las pastillas no van a ser útiles y es cuando tenemos que reemplazar la carencia o la ausencia de insulina. Ujú. En diabetes tipo 2 esto suele verse en promedio entre los 10 a 12 años. Ok. Pero a veces, Ruth, nos encontramos personas que al momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2
necesitan insulina porque es muy probable que tenían mucho tiempo con la enfermedad Ujú, y sin no darse sabían. cuenta. Ok. Y el cansancio fue mucho previo Ujú. a que se dieran cuenta. Ok, la insulina, ¿por qué tiene que ser inyectada, Carlos? Por aquí también nos preguntaban, ¿no? ¿Por qué no hay una pastilla donde sea mucho más sencilla Se- administrarla? La industria Nos farmacéutica preguntaban. está trabajando precisamente en una pastilla, pero no puede ser de momento una pastilla porque es una hormona. Ujú. Y cuando la ingerimos, el estómago en el proceso de digestión con los ácidos gástricos la degrada. Ok. Entonces ya no se puede absorber y ya no funciona. Ujú. Es una hormona muy delicada, es una hormona con mucha función, muy importante, por eso tiene que ser administrada a través de pequeñas inyeccioncitas. Sí, y para quienes ya están familiarizados, bueno, sabrán que ya es mucho más sencillo cada vez aplicarla, ¿no? Hay dispositivos desde la pluma, microinfusoras, en fin, que hacen más cómoda esta aplicación. Sí, fíjate que hoy en día la administración de la insulina es sumamente cómoda y práctica y con prácticamente ninguna molestia. Ujú. Hay las jeringas o las plumas de insulina con agujas verdaderamente pequeñas de 5 milímetros, de 4 para niños. Claro. Entonces eso realmente no causa ninguna molestia. Es más el mito, es más el miedo a la jeringa, la imaginación de que son jeringas muy grandes, pero en Ujú. realidad no causan molestias. Ok, entonces sería una de las principales cuestiones que debemos de seguir en el tratamiento, ¿no? Ya se indicaría de acuerdo a cada persona la cantidad de insulina que necesita. Sí, fíjate, cada médico que atiende a las personas que viven con diabetes tenemos que determinar más o menos Ujú. en qué proceso del desgaste o del cansancio o qué porcentaje, por así decirlo, de ausencia de insulina tiene cada persona para tomar la decisión del mejor tratamiento. Ok. Vamos, si detectamos que alguien tiene una capacidad de producción de insulina, pues un medicamento puede ayudar. Ujú. Si vemos que una persona tiene una buena cantidad de insulina, cambios de estilo de vida, estos 5 pilares que te comento, ayudan. Ujú. Si encontramos una persona que ya no tiene prácticamente nada de insulina, O que ya está tomando todos los medicamentos a las dosis topes, ¿no? De repente Exacto. hay personas que ya toman 3 pastillas por comida, por un Sí. decir. ahí es cuando las personas dicen, pero es que no sirve el medicamento. Ajá. El medicamento sirve siempre y cuando haya todavía la capacidad de producir insulina en el páncreas. Claro. Ahí yo te sugeriría, Ruth, y a nuestros escuchas, que acudan con sus médicos. Ujú. Ujú. Que les pregunten, oiga, ¿cómo estará mi páncreas? Oiga, todavía tengo insulina. Oiga, ¿mi tratamiento está funcionando? Claro. Oiga, si no está funcionando, ¿qué vamos a usar? Ujú. Y esto lo pueden saber también a través del monitoreo de glucosa, porque muchas personas únicamente antes de ir a cita, pues se toman esa muestra de ayuno, pero es una vez al mes, ¿no? Sí. Siendo que debería de ser más frecuente estar revisando estos niveles de glucosa. ¿Qué Fíjate tanto debiera ser este Fíjate que chequeo? de esa manera es bien curioso, te lo digo así como de Ajá. forma coloquial. Hay personas que le revisan más frecuentemente el aceite al carro que su glucosa en sangre. Sí, Y yo creo que vale más la vida de una persona que un carro. sí, claro. Te lo digo, esto es complicado porque va a depender de cada persona. Ujú. Cada persona depende el nivel de control o descontrol, los niveles de glucosa, es qué tan frecuente se debe de medir la glucosa. Ujú. Pueden ser esquemas muy simples o sencillos de 3 veces a la semana una vez al día, perdón, o en esquemas intensivos de hasta 6 veces al día. Perfecto. Pero ya va a depender de cada persona, del tipo de diabetes, de la situación de descontrol en la que esté y en muchas ocasiones también del tratamiento. Muy bien, Carlos. Pues nos vamos a ir a la última pausa rapidísimo que se nos ha pasado este programa, pero regresando seguimos hablando de la diabetes. No se vayan. Si deseas concertar una cita con Ruth León, marca al 33 11 31 04 52. Es especialista en nutrición humana. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040, Radio Mujer.
7 de la mañana con 48 minutos. Estamos de regreso ya en el último bloque, terminando este programa tan interesante sobre la diabetes y cómo está el panorama aquí en nuestro país. Por aquí ya tenemos algunas preguntas. Yo decía, están muy calladitos, pero yo sé que andan haciendo sus cosas por la mañana. Dice por aquí, felicito al doctor, muchas gracias. Dice, tengo una pregunta, me salió 71 de glucosa, ¿será peligroso? Nos pregunta Mari. Muchas gracias, Mari, por escucharnos. Mari, gracias por tu pregunta. Los niveles normales de glucosa en sangre en ayuno van de 70 a 100. Uh-huh. Eso es lo normal. Entonces un nivel de 71 está en este momento de maravilla. Excelente. Decíamos que por eso es importante checar esos niveles de glucosa. Ya están llegando por aquí. Dice, hola, buen día, mi mamá tiene diabetes. No sé de qué tipo. Hace días le subió la glucosa a 600, pero ella no se cuida. ¿Qué le puede pasar? Mira, es muy riesgoso. Hay complicaciones que les llamamos agudas y crónicas. Las agudas son las que se presentan de forma rápida, súbita, como esta elevación de glucosa. Estamos hablando de 6 veces más lo normal. Uh-huh. Una complicación aguda puede poner en peligro la vida de momento, de manera inmediata. Claro. Porque ese nivel de glucosa tan alta puede causar muchos estragos en el cuerpo, en el cerebro, en el corazón de manera súbita. Uh-huh. Y tenemos las complicaciones crónicas que se van dando por los niveles altos de glucosa constantes durante años, como la pérdida de la vista, la pérdida de una extremidad, un infarto, daño renal, embolia o derrame cerebral. Digamos, mientras más tiempo tarde en atenderse esa cifra elevada, sí, aumenta la probabilidad de más adelante desarrollar una complicación. ¿Qué le recomiendo a nuestra radioescucha? Bueno, proponerle a su mamá que busque ayuda profesional con un equipo clínico multidisciplinario. Esto es que haya varios profesionales de la salud implicados en el cuidado, claro, desde el cuidado de la diabetes, nutrición, actividad física, vigilar, revisar que no haya alguna otra complicación para evitarlas en un futuro. Ustedes tienen este equipo, Carlos, me encantaría que, antes de que se nos termine el tiempo, nos platicaras porque ustedes trabajan así en equipo. Efectivamente, Ruth, mira, yo vengo representando a Diabetum, que es un centro de diabetes y enfermedades cardiometabólicas. Ofrecemos servicios de diabetología, cardiología, nutrición, nefrología. Contamos también con atención psicoemocional a través de psicología y psiquiatría, dermatología, pediatría. Entonces todo esto nosotros lo tenemos en conjunto para atender a las personas que viven con diabetes y las enfermedades junto, en torno a la diabetes. Ok. ¿Y dónde los podemos encontrar? Nos puedes contactar en nuestros teléfonos 3562-0035 y 3562-0036. 3562-0035 y 3562-0036. ¿Tienen alguna página? Sí, www.diabetum. ¿Con M al final? Efectivamente, diabetum.org. Perfecto. En Facebook también nos encuentran como Diabetum. Diabetum en Facebook o www.diabetum.org. Correcto. Perfecto. Carlos, tengo más preguntas por aquí también. Te están felicitando. Dice, excelente información, felicidades, muy buenos consejos. Muchas gracias al doctor, que venga más seguido. Muy bien, aquí ya la invitación extendida para en otra ocasión. También aquí nos pregunta, dice Juanita, ¿en condición de prediabetes ya se debe de medicar? Saludos. Mira, Juanita, buenos días. Hay dos opciones. Hay algunos estudios que sugieren que el uso de algunos medicamentos van a prevenir la aparición de la diabetes viniendo de prediabetes, pero lo que más ha demostrado la reducción de diabetes, más que un medicamento, son estos 5 pilares. Ok. Hay que volvérselos a decir. Plan de nutrición, actividad física regular, peso saludable, control de emociones y estarse vigilando. Okay. Sí, estos son yo así lo menciono, son los 5 pilares de la prevención y de el control o del tratamiento de la diabetes. Ajá, sobre todo la diabetes tipo 2, que es donde nos estamos enfocando. Aquí nos volvían a preguntar acerca del porcentaje. Dice, pregunta, ¿México tiene un porcentaje del 9% de diabetes como población?
Es en población mayores de 20 años. Ok. ¿Sí? Y es 9.40 y no recuerdo la cifra exacta de la del decimal, pero sería, digamos, 9.5. Que decíamos que estaba un poquito controversial porque era del 14% la última cifra. Sí, fíjate, en 2010 era del reportada. 14 y de repente baja. Y fíjate que en 2015 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó un reporte de diabetes en sus países miembros y ahí salió que México tenía 16. Ok. Pero oficialmente las cifras de nuestras instituciones de salud establecen que es del 9.4, 9.5. Ok, y decíamos que mucha de la población desafortunadamente vive ya con esta condición y no lo sabe porque no va, no acude al médico, no se checa y entonces está como a ciegas viviendo. Se estima que más o menos el 50% de las personas con diabetes desconocen su condición. O sea, están con la enfermedad sin darse cuenta. El 50% es muy alto. ¿Qué les recomendarías, Carlos? ¿Cómo podemos saber si tienes o no presente esta elevación de las cifras de glucosa? ¿Qué sería lo más viable? Como estamos hablando de una variable bioquímica que es la glucosa, que está en sangre, no hay síntomas, no hay un color en la piel, no hay nada que nos lo muestre. La única forma de saberlo es medir en sangre los niveles de glucosa. Okay. Puede ser de inicio de manera simple y rápida a través de una medición de glucosa capilar, la que se toma en un dedo, y confirmarlo en una medición de glucosa en sangre central o, en digamos, en el brazo. O sea, ¿se puede llegar la persona a pedir glucosa en un Sí. laboratorio? ¿De cuántas horas de ayuno? De 8 horas de ayuno. Hoy en día la mayoría de los laboratorios ya te ofrecen paquetes de pruebas de laboratorio variados a precios muy accesibles. Entonces no hay de que es carísimo o no lo hacen o es muy tardado. No, ya prácticamente todos los laboratorios. No, y sería mejor que en vez de que solo te tomen glucosa, pues tomarte un chequeo general. Sí, ¿no? ir desarrollando esta cultura de una revisión anual, así como llevamos nuestros vehículos al servicio cada X kilómetros, también nosotros tendríamos que hacernos nuestro servicio cada año. Claro, me encanta esta idea. Entonces, pues checarnos porque de ahí va a depender mucho el avance también para quien ya empiece a presentar algunos síntomas, ¿no? Sí, efectivamente. La prevención es lo mejor que podemos realizar. Ok. Dice, el que suba la glucosa de 71 a 85, ¿puede haber algún problema? No, fíjate, sigue siendo niveles normales. Mientras no pase de 100 en ayuno, no hay de qué preocuparnos. Ok. De hecho, a veces puede variar, ¿no? Dependiendo. Está variando constantemente. Esa es otra situación que también las personas que viven con diabetes tienen que tener claro. La glucosa está en una variación constante todo el día, todos los días, toda la vida. Claro. Claro, entonces, bueno, Rosy, ahí está la respuesta. Muchas gracias, te mandamos un saludo por escucharnos. Entonces, síntomas, decíamos, Carlos, no siempre van a ser evidentes y cuando son evidentes, ¿cuáles serían los síntomas? Sí, Ruth, mira, eso también es otra de las situaciones complicadas con la diabetes. Ajá. La mayoría de las personas no van a presentar síntomas. Y muchos de los síntomas que se presentan son entre inespecíficos o que se comparten con muchas otras enfermedades. Por ejemplo, cansancio, visión borrosa, mucha hambre, mucha sed, orinar mucho, sobre todo en la noche, algunas infecciones de orina, por ejemplo. de orina o infecciones en zona genital, tanto de hombre como de mujer. Eso es un síntoma. Puede haber pérdida de peso. Pérdida ¿no? de En peso, algunos casos. heridas que tardan en cicatrizar. Son los como principales síntomas o signos que puede haber. Pero te digo, también se pueden confundir con algunas otras enfermedades. Entonces la mejor manera es adquirir el hábito de revisarme al menos cada año una glucosa en sangre. Medirla y eso va a ser lo más sencillo. Y en Sí. caso de que ya vivas con esta condición, bueno, pues invitarte a donde está el doctor Carlos Torres, especialista en diabetes. ¿Dónde se pueden comunicar nuevamente, Carlos? A los teléfonos 35 62 0035 y al 35 62 0036. ¿Por dónde están ubicados? Nos encontramos en la calle Sagitario 5399 en la colonia Arboledas. Y nuevamente la página. www.diabetum.org. Ajá, y en Facebook, ¿verdad? También nos encontramos como Diabetum en Facebook.
Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias. Creo que es un tema muy interesante del cual se puede seguir hablando. Hoy hablamos poquito de todo, pero creo que quedó bastante bien. ¿Algún último mensaje que les quisieras dar a nuestros radioescuchas acerca de la diabetes? Que le pierdan el miedo a la diabetes, que le pierdan el miedo a la vida y que se cuiden. Estos 5 pilares para mí es lo más importante, lo vital, y te lo vuelvo a repetir. Plan de nutrición, una actividad física regular, un peso saludable, control de emociones y estarnos vigilando. Excelente. Así de simple. Excelente, pues con este mensaje nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Ruth. Déjame aprovechar, quiero mandarle un mensaje a Eric, mi hijo, y a Patti, mi pareja, que creo que me están escuchando en este momento. Agradezco a ti la invitación a Radio Mujer y espero vernos pronto. Claro que sí, aquí esperamos tenerte de nuevo con nosotros para seguir aprendiendo más sobre diabetes. Gracias a todo el equipo que hace posible, a Karen Escamilla en producción, a Toñito Oregel en los controles. Yo soy Ruth León, los dejo en compañía del doctor Gilberto Priego en Quiero Vivir y nos escuchamos el día de mañana. Feliz inicio de semana, gracias.